Bueno, la verdad que ha sido muy rápido. Al final es cierto que hace 2 días por la tarde estaba tranquilo en casa viendo mucho fútbol, pero casi preparando ya un proyecto para el año que viene, para la temporada siguiente. Y bueno, surgió esta posibilidad y entendía que, bueno, pues que era el momento, que me sentía con fuerza, plenamente convencido de que venía un muy buen club y que todavía estábamos en posibilidades de hacer algo bonito y bueno, vamos a lucharlo en este poco tiempo que queda. Así que ilusionado, contento, porque, repito, al final estar en un club como el Girona para cualquier entrenador es positivo, ¿no? Bueno, han surgido esta posibilidad, como han surgido otras también, de otros equipos que están también en la zona alta, pero entendíamos que lo realmente bueno para nosotros era venir aquí, que era un club que siempre ha apostado también por nosotros y nosotros es momento también de apostar fuerte y de dedicarnos 100% estos días que vamos a estar en esta temporada para conseguir el objetivo que realmente tiene marcado el club de principio. Sí, bueno, al final, ya digo, todos los equipos que están en la zona alta incluso tienen tanta ansiedad por conseguir el objetivo que a veces es difícil de manejar, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado un equipo que viene de perder 2-0 en Málaga y que quizás no era lo que se preveía y que bueno, está expectante de lo que vamos a aportar nosotros, ¿no? Por supuesto es un equipo que está bien, que está quinto, que tiene una puntuación fantástica para conseguir ese objetivo y nosotros bueno, vamos a intentar bueno, pues, aportar nuestro granito de arena en algo diferente para que estos partidos que quedan, bueno, pues podamos conseguir los puntos suficientes para que nos den estar en esa posibilidad de jugar el playoff. Sí, nosotros lo que vamos a centrarnos es en ser muy directo en nuestro mensaje. Al final tenemos muy poco tiempo para trabajar, sobre todo en campo, así que vamos a bueno, a simplificar todo lo que trabajamos durante un año, intentar simplificarlo durante muy pocos días. Esto quiere decir que bueno, el trabajo va a ser mucho de pizarra, mucho hablar con el jugador, de lo que queremos de él, intentar llevarlo al campo y a la preparación del partido, que va a ser bueno, pues, prácticamente analítica en todos los sentidos. Pero bueno, creo que estamos preparados, que los jugadores van a aportar también y entre todos tenemos que conseguirlo, así que ese es nuestro objetivo. De no parar, pero bueno, así están todos los equipos, ¿eh? A algunos le toca jugar cada 4 o 5 días, pero luego tiene secuencia de 3 días seguidos, en fin, a todos nos va a pasar a tocar por ahí. Nosotros esta semana estamos teniendo un poco más de margen para recuperar, pero la semana siguiente será todo lo contrario. Por lo tanto, bueno, vamos adelantando trabajo de cara al siguiente partido, pero es cierto que yo en este momento me centro solamente en el viernes, en conseguir preparar bien el equipo, de lo que queremos de él, de que seamos un equipo ambicioso en todos los sentidos, siendo un equipo equilibrado y muy intenso en todo lo que vamos a hacer. Así que en este breve tiempo que tenemos que intentar conseguir, valga la redundancia, y llegar preparado a ese partido del viernes, que es muy importante, como cualquiera de los que vas a jugar en esta categoría. Sí, bueno, al final de la distancia también yo he visto que era un proyecto fantástico, que se ha vuelto bueno, pues a invertir muchísimo para conseguir ese ascenso otra vez en el año que es el de descenso, pero es que muchos equipos, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, que ha costado tanto y que al segundo año ha sido cuando ha funcionado. Lo que pasa es que ahora estamos en momento de seguir luchando porque estamos bien clasificados y creo que se está en tiempo para eso. Yo creo que es una pena que no podamos disfrutar de nuestra gente, que al final Montilivi siempre ha sido un campo que con su afición ha sacado muchos puntos adelante, pero sin ello y por ello vamos a intentar conseguir pues esa victoria que nos acerque más a estar a esos metros finales, a esos puntos finales para conseguir ese objetivo y decirle a la afición que bueno, vamos a intentar ser un equipo que ellos se sientan orgullosos de él y que se podrá ganar o no ganar, pero que el equipo al final va a dar la cara y va a ser un equipo ambicioso en todos los sentidos.